Enigmas notables. Construcciones, 4. Pirámides, 1. Egipto. África. Orígenes de la civilización egipcia. La historia egipcia nos dice que sus primeros reyes fueron dioses. El primer dios fue Ptah. Llegó a la Tierra en una barca celestial. Él creó las bases de la civilización. Le sucedió Ra, que usó el mismo transporte. La historia oficial comienza con la primera dinastía de gobernantes humanos en la figura del faraón Menes. Los legados que se refieren a dioses y semidioses no son aceptados como historia. Se consideran narraciones típicas de la fantasía humana. Todos los pueblos antiguos cuentan historias de los dioses que bajaron del cielo y les enseñaron artes y ciencias. Como no hacen división entre ficción y realidad, parece que se creían sus propias fantasías. Como estuvieron aislados unos de otros, se podría pensar en una tendencia innata. Claro, que una cosa es tendencia a imaginar seres fantásticos, y otra coincidir en los detalles históricos y culturales. Esto, en sí mismo, es desconcertante. Pero añadamos a las historias, algunas construcciones milenarias y anonadantes. Dinastía 3. De la primera y segunda dinastías no hay restos. Año 2600 a.C. Dinastía 4. Año 2600 a.C. Tienen el nombre de los faraones que las construyeron. ¿Fueron ellos realmente los constructores? De las más destacadas no hay ninguna certeza y muchos desacuerdos. Durante estas 4 dinastías, hay una evolución creciente que culmina con la construcción del complejo de Gizeh, donde se construyeron estas 3 pirámides. En especial las de Kefren y Keops son gigantescas y misteriosas. Dinastía 5. Pequeñas y simples. En la quinta dinastía ocurre algo incomprensible. Las construcciones son radicalmente inferiores en todo. Toscas imitaciones de las magníficas construcciones anteriores. De golpe se pierden las técnicas. Como si el conocimiento se evaporara. Así hasta la última que se conoce. En la 14ª dinastía. No recuperando nunca el esplendor. Dinastía 6. Dinastía 7 a 11. Dinastía 12. Dinastías 13 y 14. Parece que van decayendo hasta desaparecer. Esto solo es el desconcertante impacto de la apariencia física. Una vez que se conocen los detalles, la evidencia hace pensar en un salto dimensional. Complejo de Gizeh. Basándose en la historia y cronologías oficiales, se tenía a los egipcios por una cultura llamativa para su época pero bastante limitada. De ahí tantas interpretaciones erróneas que ahora cuesta rectificar. De ahí observaciones del tipo: el grado de exactitud en la orientación de las pirámides solo es el fruto de una cadena de casualidades. La matemática egipcia consistía en cálculos rudimentarios propios de niños de 10 años. Las supuestas relaciones de las medidas solo son fruto de la imaginación sacando provecho de las casualidades. Las supuestas fechas tan antiguas de Keops y la Esfinge no son más que tonterías de alucinados. Keops. La más grande. Una de las 7 maravillas del mundo. Tiene una altura original de 147 metros. Como un edificio mayor de 40 pisos. Una base de 52.900 metros cuadrados. Como 8 campos de fútbol. Está compuesta por 2,5 millones de bloques de piedra. Con una media de 2.500 kilos cada bloque. Algunas pesan 50.000 kilos. Tiene un volumen aproximado de 2.600.000 metros cúbicos. Y un peso aproximado de 6.500.000 toneladas. ¿Quién construyó la Gran Pirámide?
Es realmente sorprendente que la obra más destacada de todas las construcciones humanas no tenga registro en ningún legado antiguo. No hay leyendas, relatos ni jeroglíficos en la pirámide. Nada que nos aclare quién fue el constructor y cuál el motivo. Los egipcios tienen por costumbre decorar el interior de las pirámides describiendo detalles de quién la construyó y hasta de los costes de la obra. Tampoco se ha encontrado nunca una momia, siquiera restos orgánicos en el sarcófago. Keops, o Jufu. Se sabe tan poco de él que si no se le atribuyera la construcción de la Gran Pirámide, pasaría casi desapercibido. Es muy extraño que el constructor de una obra semejante no deje apenas rastro de su persona. Lo único que hay es una estatuilla encontrada por el famoso egiptólogo inglés, Flinders Petrie. ¿Quién construyó la Gran Pirámide? Para la arqueología oficial, la Gran Pirámide es obra de Keops. Son dos las principales pruebas en que se basan para demostrarlo. Las proporcionadas por Heródoto y por Vise. Heródoto de Halicarnaso 484 a.C. Historiador y geógrafo. Howard Vise 1789. Coronel de la Armada Inglesa. Heródoto de Halicarnaso. En un libro titulado Euterpe, habla de un viaje que hizo a Egipto, donde le dijeron que la Gran Pirámide la había mandado construir Keops. Que habían tardado 20 años en construirla con 100.000 hombres trabajando. También le contaron que usaban unas máquinas para subir las piedras de un nivel a otro. Avisa que se limita a recoger información, pero que no se hace responsable de su veracidad. La arqueología oficial consideró que era una prueba muy fiable. La mitad de la historia. Porque la parte que habla de máquinas no es admisible. Los últimos estudios lo ven al revés. Es imposible construir la Gran Pirámide en 20 años con los medios reconocidos. Pero ayudaría a comprender muchas cosas si se admite que los egipcios tenían algún tipo de maquinaria. En 1835 había en Egipto estudiosos que estaban investigando con trabajo paciente y respetuoso. Fue entonces cuando Vise entró en escena con muchas prisas por conseguir fama y fortuna. 1836. Dinamitó la Esfinge pero no encontró nada que le compensara tanto esfuerzo. 1837. Dinamitó la Gran Pirámide sacándole el sustancioso provecho de la fama. 1838. Dinamitó Micerino sacándole el sustancioso provecho de la fortuna. La fortuna. En Micerino se encontró un sarcófago con momia. Los análisis dieron que la momia y el ataúd eran de fecha mucho más reciente. Nada que ver con el faraón. Envió a Inglaterra, en 2 barcos, el sarcófago de basalto y una gran cantidad de piezas arqueológicas. El barco que llevaba el sarcófago y algunas de las piezas se hundió entrando al puerto de Cartagena. La fama. La Gran Pirámide tiene sobre la cámara del rey, las llamadas cámaras de descarga de peso. Son 5 cámaras compuestas por 56 bloques de 50.000 kilos cada uno. No se sabe por qué hicieron las 5 cámaras ni cómo lograron subir y colocar las enormes piedras. La primera cámara fue descubierta en 1765 por Nathaniel Davidson. Estaba vacía de objetos y signos. Gracias a una grieta, se sabía que había más cámaras, pero era difícil pasar por la dureza de la piedra. Vise no tenía ese tipo de problemas. Accedió a las 4 cámaras haciendo un pasillo a base de dinamita. El famoso cartucho de la quinta cámara. En las paredes había unas pintadas hechas por obreros. Marcaban el nombre de su grupo de trabajo. En la quinta cámara había una que le daría la fama. Los amigos de Keops. Resultó muy raro. La escritura está puesta al revés, como si fuera el reflejo de un espejo. La fiesta fue de echar fuegos. La egiptología oficial estaba encantada. Tenía una prueba irrefutable. No todo el mundo reconoció la celebración ni asistió a la fiesta. La palabra fraude salió a relucir. Alguno fue más directo y le llamó farsante. Había demasiadas casualidades y situaciones sospechosas. Incluso se dijo que en la propia pintada había incorrecciones. Pocos años después hubo otra fiesta.
Esta no era oficial. La estela del inventario. En el año 1850 fue descubierta una estela de piedra caliza. Se supone que es de la dinastía 26 y copia de una más antigua. En ella, los saitas hacen un inventario de estatuas contenidas en el templo de Isis en Giza. En la estela se dice que la pirámide ya estaba allí desde mucho tiempo atrás y que Keops se limitó a restaurarla. Los egiptólogos consideraron que los sacerdotes habían falsificado la estela para deslegitimar a los gobernantes de la cuarta dinastía. Habrá que esperar a la próxima fiesta. El primer impacto crea fijación y es malo de borrar. El primer impacto de dolmen, túmulo y pirámide es Tumbas. Se amplían las investigaciones y son Tumbas y monumentos religiosos. Se añaden estudios de astronomía y se encuentran relaciones. Los más ortodoxos ponen el grito en el cielo, pero Tumbas, monumentos religiosos y centros astronómicos. Otros estudios científicos descubren y demuestran que, en la creación de las construcciones más destacadas se usaron tecnologías y conocimientos muy superiores a los reconocidos y algunos no superados por nuestra cultura. La historia oficial está a orillas del cambio. Tumbas sin momias. ¿Qué sentido tienen? La arqueología asigna a casi todos los faraones de primeras dinastías 2 o más pirámides. ¿Qué sentido tiene? En ninguna de las más de 100 pirámides reales se han encontrado los restos de un faraón. Los egiptólogos atribuyen la ausencia de momias a los saqueadores de tumbas, pero son varias las pirámides que se han encontrado invioladas y sin cadáver. 1954. Sekhen-Ke. Un ejemplo famoso. El sarcófago estaba cerrado y los sellos intactos. Incluso había joyas alrededor. El día señalado se reunieron allí autoridades y prensa. Fue una tremenda y famosa decepción. El sarcófago estaba vacío. Herramientas. Se supone que construyeron con este tipo de herramientas. La piedra. Las piedras se transportaron desde distancias de hasta 2000 kilómetros. Se aprovechaba el Nilo para facilitar el transporte, pero aún así, quedaban muchos kilómetros que hacer por tierra. Antes había que extraerlas de la cantera. Las herramientas con que contaban para esto eran de cobre. Un metal blando que se deforma con los golpes. Hacer agujeros en el granito con cinceles de cobre es demasiado arduo, según los especialistas. Hacer esas ranuras en la cuarcita con cobre parece que es imposible. Transporte de piedras. Se supone que se valían de trineos de madera sobre los que arrastraban las piedras. Esta idea viene de relieves como el de Verse. La cuestión es cuando se piensa en grandes distancias y en 2,5 millones de piedras solo para la Gran Pirámide. Relieve de El Verse. 12ª dinastía. Representa una estatua de Giyehutihotep de 60 toneladas, sobre un trineo arrastrado por 172 hombres. Este grabado parece narrar la heroicidad que supuso trasladar esta estatua. Trabajos. Es difícil explicar que pudieran trabajar cuarzo, granito, porfiro o diorita con herramientas de cobre. Hechos a golpe de cincel y a ojo de buen cantero, los bloques de granito están en contacto tan íntimo que no dejan penetrar entre ellos los objetos más delgados. Construcción. Hubo que colocar bloques de 2 o incluso de 50 toneladas en su sitio. La teoría oficial sobre la construcción de la Gran Pirámide a base de rampas, nunca fue convincente. Desde que otras ramas de la ciencia participaron en el estudio, el tema está empezando a ser incluso inviable. Lo que nos deja otra vez en la incógnita. ¿Tenían herramientas o tecnología que no se ha encontrado todavía? ¿Se valieron de conocimientos legados por una cultura anterior que se extinguía? ¿Las construcciones más complejas y muy superiores a las demás estarían ahí antes que los egipcios? Fin de la primera parte. Bájate este vídeo. O una presentación más amplia en PowerPoint, de deviniendo.es.